Gracias, Señor. Dios bendiga, tomen asiento, hermano. Gracias a Dios por la oportunidad que nos da el Señor de poder estar una vez más en su casa para poder aprender de la palabra de Dios. Amén. Bueno, seguimos con la materia que me corresponde, introducción a la Biblia, como está ahí, lección 2. ¿Cómo fue escrita la Biblia? Amén. Usted puede ir escribiendo cómo fue escrita la Biblia. Ponga A. Dios escribió solamente 3 veces. Amén. Dios escribió solamente 3 veces. Amén. Yo le voy a leer y después le digo lo que usted tiene que copiar. Una de las veces que el Señor, que Dios escribió la primera vez fue los 10 mandamientos, amén, escritos en tablas de piedra. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés, cuando acabó de hablar con él en el monte de Sinaí, 2 tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Esa es la primera vez que Dios escribió. La segunda vez es el juicio escrito en la pared de Belsasar, Daniel 5:5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo ancalado de la pared del palacio real, y el rey veía la mano que escribía. Esa es la segunda vez que el Señor escribió. Y la tercera vez es el mensaje de gracia escrito en tierra por el Señor Jesús. Amén. Juan 8:6. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Amén. Así que usted ahí donde puso A, Dios escribió solamente 3 veces, ahora ponga 1, los 10 mandamientos, y ponga Éxodo 31, 18, si tiene la referencia. 1, los 10 mandamientos, Éxodo 31, 18. Ponga 2, el juicio escrito en la pared de Belsasar. El juicio escrito en la pared de Belsasar. Daniel 5:5. Y ponga 3. El mensaje de gracia escrito por Jesús. El mensaje de gracia escrito por Jesús. Juan 8:6. Esto no lo ponga, es como para que usted tenga una referencia. La primera vez que escribió Dios fue al dar la ley. Esa es la primera vez que escribió el Señor Jesucristo, fue al dar la ley cuando dio los mandamientos. Amén. La cual el hombre la transgredió. Cuando el Señor escribió la ley, ustedes saben que la ley siempre fue transgredida por los hombres. Amén. Y la última vez era un hecho especial de gracia, la cual el hombre pisó. Amén. Cuando escribió el Señor Jesucristo, los hombres no le dieron importancia. Él escribió un mensaje de gracia porque ahí estaba perdonando, amén, a aquella mujer que venía a ser apedrada, amén. Por eso fue un mensaje de gracia, pero tampoco fue, también fue pisoteada ese mensaje, amén. Otro ejemplo de la escritura de Dios que podríamos considerar es la escritura en las tablas de carne del corazón humano, amén, porque la palabra de Dios, usted anote 2 Corintios 3:3. Ahí tiene una referencia que habla cuando el Espíritu Santo escribe, amén, en nuestros corazones, amén. Nada más que esa no la ponemos porque no es una escritura literal, o sea, es algo espiritual, amén. Por eso no ponemos como que Dios escribió, amén, porque lo hace, las 3 primeras veces fue en forma literal, o sea, fue que
se veía las escrituras, amén. La vio Moisés por la tabla, la vio Belsasar y la vieron aquellos hombres cuando lo vieron al Señor Jesucristo escribir. Pero en el corazón, cuando Dios escribe el Espíritu Santo en nuestro corazón, no lo vemos, por eso no lo ponemos. Acá hablamos de escritura literal, escrita, amén. Ponga punto B. La Biblia tiene un solo autor. Amén. Punto B. La Biblia tiene un solo autor. La Biblia tiene un solo autor. Esto no lo escriba. Dios utilizó alrededor de 40 hombres a través de 1600 años para escribir la Biblia. Aunque hubo tantos hombres durante una época tan larga, es muy evidente que la Biblia tiene un solo autor. La Biblia es producto de la mente de un maestro. Amén. O sea, usted anote, Dios utilizó alrededor de 40 hombres. Dios utilizó alrededor de 40 hombres a través de 1600 años. Amén. Pero el autor es uno. Yo les resumo lo importante, amén. Es más largo esto, pero yo se lo hago para que usted lo anote todo, amén. Ese es el punto B. El punto C, la Biblia fue escrita por inspiración. La Biblia fue escrita por inspiración. Y anote 2 de Timoteo 3:16. 2 de Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Eso no lo anote, eso es Timoteo 3:16. Eso es una referencia para que vea que la Biblia declara que toda la escritura, toda la Biblia fue inspirada por Dios. Amén. Si es verdad que toda la escritura es inspirada por Dios, entonces no puede haber ninguna parte que no sea inspirada por Dios. Amén. Toda la escritura es inspirada. Se deriva de una palabra griega que quiere decir Dios sopló. Ponga inspirada y entre paréntesis póngale Dios sopló, para que usted sepa lo que significa la palabra, de dónde proviene la palabra inspiración, la palabra inspirada. Amén. Dios sopló. Segunda de Pedro 1, 20. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Amén. Usted lo busca ahí y lo va a encontrar. Amén. Punto D. Ponga definición de inspiración. Definición de inspiración. Definición de inspiración. Inspiración quiere decir literalmente soplado por Dios y viene de la palabra griega neustos. Amén. Después se la copio porque es difícil. ¿Qué significa Dios exhaló o sopló? Amén. La palabra inspiración quiere decir Dios exhaló o sopló. Eso anótelo, amén. Es el soplar fuerte de Dios en el hombre que lo capacita para decir la verdad. Amén. Es la comunión de Dios a través del hombre y por tanto la Biblia es la palabra de Dios, como si Dios mismo dijere toda palabra con sus propios labios.
Las escrituras son el resultado del soplar divino, en la misma manera que la comunión humana se hace la comunicación humana se hace por exhalar por la boca de un hombre. Amén. Entonces usted ponga la Biblia es la palabra de Dios. Como si Dios, la Biblia es la palabra de Dios, como si Dios mismo dijera todas las palabras con sus propios labios. Como si Dios mismo dijera toda palabra con sus propios labios. Las escrituras son el resultado del soplar divino. Amén. Las escrituras son el resultado del soplar divino. Ponga, esto quiere decir que ningún versículo es más inspirado que otros. Amén. No podemos decir que un versículo tiene más inspiración que otro, porque si todo fue inspirado de parte de Dios, amén, tienen toda la misma inspiración. Amén. Ponga F. Definición de iluminación. Definición de iluminación. Anote, iluminación es la influencia del Espíritu, en la mente de los hombres. Es la influencia del Espíritu en la mente de los hombres para que entiendan las cosas espirituales. Iluminación es la influencia del Espíritu en la mente de los hombres para que entiendan las cosas espirituales. Amén. Referencia a Mateo 16:17 y 1 Corintios 2:14. Mateo 16:17, 1 Corintios 2:14. Mateo 16:17, 1 Corintios 2:14. La revelación, esto anótelo, es la acción, la revelación es la acción y el efecto de revelar. La revelación es la acción y el efecto de revelar divinamente la mente de Dios. Y la iluminación es una acción divina en la mente del hombre. Amén. O sea que la revelación es el efecto que causa cuando uno tiene una revelación de parte de Dios. Amén. Y la iluminación es cuando Dios ilumina la mente del hombre para tener esa revelación. ¿Entiende, hermano? O sea, una cosa es la iluminación y otra cosa es la revelación. Tenemos que tener la iluminación de nuestra mente. Dios tiene que iluminar nuestra mente para que podamos tener revelación de cosas espirituales. Amén, hermano.
Si hablamos de verdad, la palabra exacta es revelación. Amén. Porque Dios nos va a llevar a toda verdad. Todas las revelaciones que vamos a tener nos lleva a la verdad. Amén. Si hablamos de la mente y el corazón, el hombre es exacto usar la palabra iluminación. Amén. Es lo que yo le decía. La revelación es que nos va a llevar a conocer algo de la verdad. Nos va a llevar a revelar misterios espirituales. Amén. Que el Señor nos va a iluminar nuestra mente y nuestro corazón para que nos tengamos la revelación. ¿Me entiende, hermano? Ponga la revelación de la verdad. La revelación de la verdad ilumina, la revelación de la verdad ilumina la mente y el corazón del hombre. Amén. La revelación de la verdad ilumina la mente y el corazón del hombre. Ponga G, la extensión de la inspiración. La extensión de la inspiración. Nosotros creemos en la inspiración plenaria, es decir, la inspiración de toda la Biblia. La inspiración parcial es errónea. Hay quienes dicen que la Biblia contiene la palabra de Dios. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Entre estas dos declaraciones hay una diferencia muy importante. ¿La Biblia contiene la palabra de Dios o la Biblia es la palabra de Dios? Amén. Nosotros creemos que la Biblia es la palabra de Dios. Por eso creemos que la inspiración plenaria, o sea, de toda la Escritura, amén, que Dios inspiró plenamente la Escritura, desde Génesis a Apocalipsis fue inspirado plenamente por Dios, no que Dios inspiró una parte, porque si no tendríamos, que eso lo vamos a ver, tendríamos una parte inspirada por Dios y otra parte inspirada por los hombres, amén. Nosotros creemos en la inspiración plenaria de las Escrituras, amén. Entonces usted anotó la extensión de la inspiración, amén. Nosotros creemos en la inspiración plenaria, anote. Nosotros creemos en la inspiración plenaria, es decir, la inspiración de toda la Biblia. Nosotros creemos en la inspiración plenaria, es decir, la inspiración de toda la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es la palabra de Dios. Amén. Ponga H. Ahora la pregunta, ¿por qué creemos en la inspiración plenaria de la Biblia? ¿Por qué creemos en la inspiración plenaria de la Biblia? Amén. Y acá tenemos varios puntos, así que abajo ponga 1. Jesús aprobó completamente el Antiguo Testamento. Jesús aprobó completamente el Antiguo Testamento. Ponga al costado Mateo 5:18. Mateo 5:18. 2. Como ya vimos antes, tiene un solo autor. Tiene un solo autor. 3. Los tipos, símbolos y ceremonias, revelan su origen divino. Los tipos, símbolos y ceremonias revelan su origen divino.
Ponga al lado, ejemplo, Cristo en el tabernáculo. Cristo en el tabernáculo. 4. Las profecías de la Biblia indican su origen divino. Las profecías de la Biblia indican su origen divino. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Primera de Pedro 1, 10 y 11. Muchas de las profecías bíblicas se han cumplido en estos días, hermano. Por eso se ve el origen divino de las profecías, amén. Porque hay profecías que fueron escritas hace muchos años y que se están cumpliendo en nuestros días, amén. Ahí es la revelación de que vemos que las profecías son de origen divino, amén. Las normas morales de la Biblia, las normas morales de la Biblia verifican que es divina. Las normas morales de la Biblia verifican que es divina. Primera de Pedro 1:16. Las normas morales de la Biblia verifican que es divina. 6. Primera de Pedro 1:16. 6. El creador del hombre es el autor de la Biblia. El creador del hombre es el autor de la Biblia. 7. Revela al hombre el único camino de la salvación. Revela al hombre el único camino de la salvación. 8. Sabemos que la Biblia es divina por su fruto. Sabemos que la Biblia es divina por su fruto. Romanos 11:33. 9. La Biblia sobrevivirá al universo. 9. La Biblia sobrevivirá al universo. Salmo 119:89. Salmo 119:89. Y Mateo 5:18. La Biblia sobrevivirá al universo. 10. El mundo reconoce que la Biblia es divina. El mundo reconoce que la Biblia es divina. Y ponga así entre paréntesis, es el libro, ha sido traducida en más lenguas que cualquier otro libro. El libro, la Biblia, ha sido traducida en más lenguas que cualquier otro libro. Amén. Ahora ponga ahí. Inspiración, definición de inspiración verbal. Definición de inspiración verbal. Inspiración verbal quiere decir que cada palabra fue inspirada en los escritos originales. Esto no lo anote. Inspiración verbal quiere decir que cada palabra fue inspirada en los escritos originales. Aunque los traductores pudieron haber hecho errores, en el original no eran posibles los errores. Si la Biblia es inspirada verbalmente, no hay posibilidad de errores, porque Dios no comete equivocaciones. Si en cambio la Biblia no es inspirada plena y verbalmente, la suposición es que algunas partes vienen
Normalmente la suposición de algunas partes vienen de Dios, mentira, otras partes son de origen humano, amén. Y en este podríamos encontrar errores. Si solo los pensamientos son inspirados, luego la Biblia contiene la palabra de Dios, pero no lo es en su esencia. Y esto, por supuesto, es error. Creemos absolutamente en la inspiración verbal, amén. ¿Qué es la inspiración verbal? Es que directamente Dios hablaba al hombre para que escriba, amén. Si no creemos en la inspiración plena verbalmente de Dios, que Dios habló directamente, amén, porque usted sabe que la Biblia habla que cuando Moisés iba, Dios hablaba con Moisés, amén, y a través de la palabra de Dios, Moisés escribía, lo mismo David, y lo mismo ahora vamos a ver por qué creemos en la inspiración verbal plena de Dios, amén. ¿Por qué creemos en la inspiración verbal? Amén. Ponga, ¿por qué creemos en la inspiración verbal? Los escritores lo dicen, amén. Primer punto, porque los escritores lo dicen. Yo le voy a dar, usted anote Moisés, y ponga al lado Éxodo 21 y Éxodo 24:4. Éxodo 21 y Éxodo 24:4. En Éxodo 21 dice, y habló Dios todas estas palabras. Amén. Y en Éxodo 24:4 dice, y Moisés escribió todas las palabras de Jehová. Amén. Ponga David abajo y ponga Éxodo 25:1. Jehová habló a Moisés, no ponga Jehová habló a Moisés, eso dice en Éxodo, yo le leo el versículo usted para que lo tenga. Segunda de Samuel 23:2, segunda de Samuel 23:2, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí y su palabra ha estado en mi lengua, amén. Eso para que usted vea que Dios hablaba, amén, por eso es la inspiración verbal, por eso creemos en la inspiración plenamente verbal, amén. Isaías 1:2 habla Jehová. Jeremías 1:4 vino pues palabra de Jehová a mí. Jeremías 1:9 he puesto mis palabras en tu boca. Amén. Ezequiel 1:3 vino allí sobre él la mano de Jehová. Amos 1:1, ponga Amos 1:1. Juan Apocalipsis 1:1. Esto que yo le dije, Moisés, Isaías, Jeremías, Ezequiel, Amos, Juan, fueron algunos de los hombres usados por Dios para escribir la Biblia, amén. Esos son autores, cada uno tiene algunos libros, amén. Sabemos que Juan escribió Apocalipsis, fue escrito por Juan, amén. Éxodo por Moisés y así, esos son autores, por eso es lo que los autores están revelando, que fueron escritas por una inspiración verbal de parte de Dios, amén. Por eso nosotros creemos en la plena inspiración verbal de Dios, amén. 2, los escritores muchas veces no entendían lo que escribían. Ponga 2, los escritores muchas veces no entendían lo que escribieron. Los escritores muchas veces no entendían lo que escribieron. Dios les dio palabras. Dios les dio palabras, no necesariamente los pensamientos. Amén. Desde una referencia, 1 de Pedro 1, 10, 12. 1 de Pedro 1, 10, 12. Daniel 12, 8 y 9.
Daniel 12, 8 y 9, ahí dice, Daniel no entendió lo que escribió, amén, porque el Señor vino y le dio una revelación, una profecía, la escribió, pero no entendió Daniel lo que había escrito, amén. Y usted lo va a buscar, usted busque Daniel 8, 9 y se va a dar cuenta, amén, que Daniel después que terminó de escribir todo no entendió lo que había escrito. Por eso muchas veces los escritores eran inspirados por Dios, ellos escribían, pero muchas veces no entendían lo que escribían, amén. Salmo 22, 18 y 22, 16. Ahí el salmo está con signo de pregunta. ¿Entendió David lo de horadar manos y partir vestidos? Amén. Lo hace con signo. ¿Entendió David? Se ve que no había entendido lo que Dios le había dado que escriba. Amén. Ponga 3. La Biblia sería inexacta si no fuera inspirada verbalmente. La Biblia sería inexacta si no fuera inspirada verbalmente. Ponga A, palabras sencillas tienen importancia. Palabras sencillas tienen importancia. Hebreos 12:27. Palabras sencillas tienen importancia. Hebreos 12:27. El tiempo del verbo, ponga B, el tiempo del verbo tiene importancia. El tiempo del verbo tiene importancia. Éxodo 3:6. Una letra sencilla tiene importancia. Una letra sencilla tiene importancia. Gálatas 3:16. La ciencia de la Biblia es exacta. Ponga 4, la ciencia de la Biblia es exacta. Esto se lo digo, no lo anote. Aunque las ideas científicas de la época en que fue escrita eran erróneas, ¿amén? La ciencia bíblica es exacta, pero en aquella época la ciencia humana era errónea, porque en esa época todavía no creían que la Tierra era redonda, ¿amén? Ellos creían que la Tierra, uno llegaba a un lugar y caía, que era cuadrada, no había. Entonces, la ciencia humana para la época que se escribió la Biblia era inexacta. Ellos no creían que la Tierra era redonda, ¿amén? Ustedes saben que el que tenía la teoría que la Tierra era redonda era Cristóbal Colón, ¿amén? Que después descubrió, pero por eso es otra cosa. Pero ellos hasta esa época entendían que la Tierra era redonda, ¿amén? Por eso era inexacta la ciencia en esa época, como hasta ahora es inexacta. Ellos científicamente hay cosas bíblicas que el mundo las quiere explicar científicamente y no pueden. No pueden, por más que quieran, por más que busquen, por más que investiguen, ellos quieren que la ciencia de ellos sea exacta, pero no, la ciencia de Dios es exacta, no la ciencia del hombre. Amén. 5. El testimonio de Cristo verifica que la Biblia es inspirada verbalmente. El testimonio de Cristo verifica que la Biblia es inspirada verbalmente. Mateo 5:18. Mateo 5:18 y Lucas 24:44. Amén. Lucas 24, Mateo 5:18 y Lucas 24:44. Amén. Y ahí terminamos esta lección, amén. Ahí termina cómo fue escrita la Biblia, amén. Usted si quiere poner aparte, abajo, ponga el lenguaje que fue escrito fue en hebreo, amén. Fue en hebreo, después fue traducida al griego.
Y bueno, y después hay un estudio más, que ya lo voy a traer la semana que viene, o la próxima clase que me dé, de cómo fue traducida la Biblia, todos los pasos de cómo fue traducida la Biblia, cuando fue llegada al español y hasta que llegamos a la Biblia que nosotros tenemos ahora. Amén. Pero esto es esta lección. Yo le quiero dejar, para que usted vea que la revelación de parte de Dios viene, busque Efesios 1:17, Efesios 1:17 y 18, amén. Efesios 1, 17 y 18 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuál la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Amén. Es lo que tenemos que pedirle a Dios, amén. Que nos dé revelación, dice la palabra de Dios, que nos dé revelación, espíritu de sabiduría y de revelación. Amén, lo que yo decía. Tenemos que pedirle revelación, tenemos que pedirle que Dios nos ilumine, amén, para que tengamos revelación en sus cosas, amén, en cosas espirituales. Porque hay revelaciones espirituales que el mundo no la va a entender. Amén. Y hay cosas que fueron reveladas de parte de Dios para nosotros. Amén. Un ejemplo que le doy, usted puede buscar en el misterio de la piedad. Es un misterio, amén, que fue revelada a los hombres. Pero si no tenemos la iluminación y la revelación de parte de Dios, no lo vamos a entender. Amén. Porque hay mucho que no. Lo mismo el bautismo, amén, en el nombre de Jesucristo, es una revelación, amén. Y usted se da cuenta que hay mucha gente que sigue bautizando en título. ¿Por qué? Porque Dios no lo ha iluminado y Dios no lo ha revelado todavía. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios dice que Él lo revela a quien Él quiere, amén. Busque en Lucas 12, para que usted tenga una referencia. Lucas 12, fíjese que ahí habla no era 12, disculpe, lo tenía anotado pero se me fue. Por ahí, como no entiendo todavía la computadora, no anoto. Bueno, ya se lo voy a pasar bien, que habla de que Dios le revela a quien Él quiere, amén, no a todos. La revelación no va a ser para todos, sino para quien Él quiere, amén. Por eso es que tenemos que pedir espíritu de revelación y de sabiduría, amén, para que podamos entender las cosas espirituales, porque lo que estamos enseñando acá no estamos enseñando cosas humanas, amén, sino estamos enseñando cosas espirituales, amén, y tenemos que discernirla espiritualmente, amén, si no, no la vamos a entender, amén, o no.